Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con el diputado Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Karim, gracias por la invitación, muy bien. A ver, diputado, estamos en plena discusión, votación y todo lo demás de la reforma de pensiones. Aunque yo sé que no estoy acá para opinar, me parece que Chile requiere una urgente, sobre todo la gente que ya está jubilada o a puertas de jubilarse. ¿Cómo va esta discusión? ¿Cómo la va viendo usted hasta este momento? ¿Va quedando conforme? ¿No? ¿Qué es lo que ve? A ver, primero nosotros fuimos citados esta semana precisamente a debatir, pese a la negativa del Partido Republicano, quienes se negaron a dar el quórum necesario para poder sesionar la última semana de enero, y por ello el presidente de la República tuvo que hacer por primera vez en la historia de nuestro país uso de una facultad que se encuentra en la Constitución, en su artículo 32. Y eso nos permite abrir el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto a este acuerdo que se llegó en el Senado. Yo creo que es un acuerdo deficitario. ¿Deficitario en qué punto? Yo creo que es importante expresarlo. Creo que al incorporar una inyección de recursos a las AFP, ya sabemos a esta altura del partido que no han cumplido el objetivo principal que tenían en su creación durante la dictadura civil-militar, que fue el que le vendieron en definitiva a los trabajadores y trabajadoras en esa época, que era entregar pensiones dignas. Sea, uno recuerda el titular del Mercurio que salía en esa época que decía que para el 2020 tú te ibas a jubilar con el 100% de tu sueldo. Sabemos que eso es mentira, sabemos que eso ya no funcionó. Entonces, evidentemente, la derecha, como representante de la AFP, logró en esta reforma, en este acuerdo, incorporar una inyección de recursos de más de 6.000 millones de dólares a la AFP para darle un respiro, en definitiva. Y claro, lo positivo es que se logra crear un seguro social que va a tener un componente importante. ¿Y por qué es Ujú. relevante? Y eso también es súper para que la gente lo entienda. Si toma la plata, todas las cotizaciones van a las cuentas individuales, las pensiones actuales suben cero. O sea, sin solidaridad, las pensiones actuales de la gente que hoy actualmente está jubilada no sube nada. Entonces, la única forma de aumentar las cotizaciones actuales era crear un seguro social. Y se logra, insisto, con ciertos bemoles. Yo al menos soy bastante crítico al acuerdo, pero también soy bastante enfático en decir que lo vamos a aprobar de todas formas, en el sentido de que efectivamente hay una mejora sustancial a los jubilados, particularmente en la actualidad. Y evidentemente eso ya tenemos que ceder en ciertas A ver, cuestiones que diputado, ¿mejora en qué cantidades? Por ejemplo, si se aprueba el acuerdo hasta cómo va lo que va hablado hasta ahora. ¿Mejora, por ejemplo, de qué a qué cantidad? Una prox. O sea, primero sí o sí aumenta la PGU. Ya estamos hablando que de 214.000 pesos pasaría a 250.000. Uno podrá decir son 36.000 pesos, no mucho, no. A mí en realidad no me corresponde. Vayamos a preguntarle a los jubilados si con 36.000 pesos más algo le puede ayudar. Y además creo que también se corrige una cuestión de justicia, porque cuando se crea la PGU en el gobierno de Sebastián Piñera se excluye de manera expresa a quienes tienen pensiones reparatorias, es decir, Ya, vale, sí, exonerados políticos, sí. y evidentemente eso es un perjuicio y eso con este acuerdo se elimina y van a poder recibir la PGU. Pero además, con la creación del Seguro Social, se espera que en el rango particular de las mujeres que al menos tengan de años cotizados y de los hombres que al menos tengan 20, va a aumentar en un rango de 90.000 a 120.000 pesos. Ya, de manera escalonada, eso no va a ser inmediato, pero se estima que al menos durante los 2 años venideros sería el monto que aumentaría. Entonces, no es menor, insisto, para una mujer que no logró cotizar más y tiene de años de cotizaciones, que le vaya a aumentar 90.000 pesos la pensión más el aumento que considera la PGU. Entonces, estamos hablando de un rango de casi 120.000 pesos. Eh, entonces yo creo que eso en sí evidentemente nos pone en una posición de que hay que aprobar con estos bemoles. Lamentablemente habrá que llegar en otro momento a discutir efectivamente cómo tú avanzas a un sistema de reparto, como el que tiene la Fuerza Armada, que te permite tener una mayor tasa de retorno y que en Exacto. definitiva podamos sacar el negocio de la AFP del medio. Entonces, de alguna forma, sí se van a aumentar las pensiones, pero no va a ser de esta manera solidaria, digamos, constructiva entre todos, sino que se va a buscar que sea desde otro financiamiento. O sea, la solidaridad, o sea,
en este aumento del 8,5% que es de cargo al empleador, que también es una cuestión que es importante, actualmente solamente colabora el Estado y los trabajadores y trabajadoras en las pensiones. Ahora se incorpora que el empleador también va a incorporar, y ese porcentaje, un 1,5, va a ir a la creación del seguro social. Y eso es lo que va a permitir, en definitiva, incorporar la solidaridad en el sistema. ¿Qué sucede más allá de lo que es la misma reforma de pensiones? ¿Qué sucede, cree usted, por ejemplo, que en la región los parlamentarios como Luce Bensperger y Renzo de Trisotti, que se entiende que son de un sector contrario a usted, pero entre ellos mismos muy similares, de hecho antes ambos eran UDI, que ahora voten de manera distinta? ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que a ver, la UDI es parte del acuerdo del Senado, digamos lo primero, y ellos lo que defienden es que un 6% de esta nueva cotización va a ir a la AFP. Esa es su defensa. Ellos dicen, nosotros logramos nuestro objetivo, defender la AFP. ¿Y para qué andamos con? Yo creo que hay que ponerlo en esos términos, y en definitiva están muy felices de que se vaya a haber una inyección de recursos al mercado de capital. Y en el caso republicano, es bastante complejo entender porque ellos plantean que incorporar, aunque sea en un porcentaje muy pequeño, la solidaridad abre la ventana para que el día de mañana empecemos a discutir un sistema de reparto. Lo que ellos no quieren es que se discuta en nuestro país un sistema de reparto. Ok. Y eso yo creo que lo ha puesto en una posición bastante compleja, porque al final no quieren subir las pensiones, las actuales, evidentemente, pero además tampoco plantean cuál es la solución Solución. en torno al sistema de pensiones. O sea, ellos te dicen, no, queremos más FP, las mismas que han fracasado. Entonces, es como mantener a la gente en esta ilusión de que algún día las FP van a funcionar y sí van a pagar pensiones dignas. Y yo creo que evidentemente lo que ha mostrado a nivel mundial es que si tú incorporas la solidaridad en el sistema de previsión social, efectivamente mejoran las pensiones. Y fíjate que la solidaridad en Chile la tenemos. Las fuerzas además tienen solidaridad, porque ellos tienen un sistema de Sí, reparto, claro. pero además la solidaridad nosotros también la tenemos en FONASA. Quienes estamos en También, FONASA, también. el porcentaje que nosotros incorporamos va a un fondo solidario que en definitiva lo ocupa quien lo necesite, y cuando yo lo necesite voy a ir a ocupar también. Entonces, no es una cuestión que no exista o que se tenga que inventar. Yo creo que ese va a ser parte de un debate que vamos a tener que dar a futuro, porque lamentablemente en esta pasada no se pudo. Ok, ok. Necesito pasarme de inmediato al tema seguridad en la región de Tarapacá. ¿Cómo ve que se ha ido manejando eso? ¿Cómo ha ido cambiando la situación en el último tiempo? ¿Han habido resultados respecto a algunos cambios en la parte migratoria, en la parte de seguridad de la región? Yo creo que sí. Yo creo que lo peor que podemos hacer es negar que han existido cambios a cómo en algún momento estuvo nuestra región. Yo creo que en la región, cuando sucedió la ola migratoria más compleja, Ujú. a lo que tenemos actualmente, evidentemente ya no ves ese flujo migratorio, no ves esa cantidad de Claro, personas en los claro, espacios. es verdad. Y eso yo creo que es parte, hay que reconocer aquí. Segundo, yo creo que sí se han tomado medidas en cuanto al mejoramiento de los servicios en la frontera. Ahora hay un paso integrado que funciona a las 24 horas en Colchane, que es importante para evitar este cruce por el lado que antes estaba muy normalizado también, Ujú. y que Sí, ahora permite funcionamiento. También se han aumentado las capacidades de la Policía de Investigaciones, del SAC, de la aduana. Y yo creo que eso en general es positivo y son acciones permanentes. O sea, es decir, eso va a quedar de manera permanente. Eh, Ahora yo creo que también en el ámbito, particularmente ahora estival, yo creo que efectivamente ha habido una cuestión que no se esperaba, separando la situación migratoria, por supuesto, que fue el aumento explosivo, en este caso, de turistas extranjeros que se han generado. ah, Por eso los últimos días la prensa ha dado cuenta de muchos asaltos a ciudadanos argentinos particularmente. ujú. Y yo creo que ahí sí hay que hacer un refuerzo respecto de las medidas de prevención y de seguridad, particularmente velando por este hito turístico que en la ¿Algunos región sectores es en muy. especial? La Sofri, Cabancha, Playa Brava, Yo creo que son, claro, son los focos principales. O sea, Sofri evidentemente es la visita obligada de, todos la los, visita de todas las obligada a personas Sofri. que van a Iquique, pero también hacer un refuerzo, por ejemplo, respecto de los hoteles. O sea, generalmente, al menos de los casos que me ha tocado Ya, conocer, la mayoría de los robos se da a la salida de los hoteles. Los hoteles también tienen una responsabilidad que tienen que ya. ocupar, de dar una información adecuada, de informar a sus pasajeros cuáles son medidas de seguridad preventiva. Entonces yo creo que ahí quizás se tiene que abordar un mayor esfuerzo.
pero creo que al menos en lo que tiene que ver con bandas organizadas, volviendo a lo principal, yo creo que sí se han hecho esfuerzos, yo creo que la Fiscalía cumplió un rol que es importante en llevar a juicio, en definitiva, a quien han cometido crímenes tan terribles como los homicidios, y yo creo que eso ha permitido ir mejorando ciertas situaciones. Yo creo que hay que empezar también a hablar de medidas más permanentes. Por ejemplo, en el caso de Alto Hospicio, yo creo que la segunda comisaría, ojalá podamos acordarla antes de que termine este gobierno, porque es una Perfecto. realidad, dado el crecimiento explosivo que tuvo la comuna. Perfecto. Y lo último, ya para terminar, y se lo pediría que no se pasara de un minuto, candidatura presidencial. El sector oficialista, el sector izquierda no tiene una figura aún potente que vaya a poder competir por la presidencia del país. ¿Cómo ve eso? Primero, nosotros como Partido Comunista hemos definido llevar un candidato propio. Yo creo que es importante con un programa de gobierno propio. Yo creo que acá la unidad por la unidad no tiene sentido si no es programática. Es decir, pongámonos de acuerdo en qué cosas sí vamos a cambiar al llegar al gobierno. Segundo, yo creo que la derecha adelantó la carrera presidencial hace mucho rato, en el caso de Belín Matei, en el caso del exalcalde de la Florida, Carter y otros. Lleva mucho tiempo en esta cuestión y en este proceso de instalación y al final sabemos que en el año de las presidenciales los nombres se barajan de otra forma y pueden aparecer rostros rápidamente. Yo creo que acá lo importante es velar que hay una primaria amplia de la centroizquierda y que eso permita efectivamente, desde lo programático, tener un candidato que represente a un sector mayoritario y que permita efectivamente hacer los cambios, cuestión que precisamente no se pudo en este periodo. ¿Pero ya tiene el nombre del candidato? Bueno, nosotros solamente hemos definido como partido y es, Ya. como resolución de nuestro Congreso es que vamos a tener candidato propio y Ya. yo creo que ese es nuestro objetivo. Ok. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Gracias por su disposición. Muchas gracias, Karim. Saludos. Diputado Matías Ramírez, entonces, en este especial de prensa de Iquique Televisión.